El viejo solitario descubre que la mendiga que despidió salvó su vida con anorexia. En una lujosa cocina del corazón de Buenos Aires, el chef Álvaro Rojas, conocido como el viejo solitario, vivía atrapado en un laberinto de mediocridad brillante. Las luces relucían sobre su delantal manchado, mientras el sonido del acero chocando contra acero resonaba como un eco en sus pensamientos. Los aromas de especias exóticas lo rodeaban como un abrazo engañoso, un recordatorio de la pasión que una vez tuvo por la cocina. Pero ahora solo era un hombre cansado, cuyo prestigio se desvanecía entre las rivalidades de sus colegas, ansiosos por ganar un torneo culinario que prometía gloria y reconocimiento. Todo cambió una noche en la que la tensión alcanzó su punto más alto. La competencia estaba en su apogeo cuando una llamada sutil, casi imperceptible, interrumpió el aire cargado. Una mendiga, cuya imagen desaliñada había decidido desterrar de su mente, apareció en el umbral de la cocina. Los murmullos crecieron entre los sous-chefs y Álvaro sintió un nudo en el estómago. Su fracaso se hizo palpable, una opresión que lo llevó a cuestionar su propia valía. De repente, un mensaje anónimo apareció en la mesa, como un rayo en medio de la tormenta. Si quieres salvarte, confía en Camila. Camila, la joven chef con un pasado complicado, que todos veían como una amenaza. ¿Era ella su salvación o su perdición? Mientras los platillos desfilaban ante los jueces implacables, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. La rivalidad crecía. Los cuchillos afilados no solo eran para los ingredientes. El silencio era ensordecedor, interrumpido de vez en cuando por un grito de frustración. De repente, una explosión de caos estalló en la cocina. La presión emergió en un instante inesperado, y un asesinato sacudió el evento. Un sous-chef yacía en el suelo, el brillo de su cuchillo manchado de rojo, mientras el pánico se propagaba como un incendio. Cabezas giraron y el horror. Álvaro, aturdido, se preguntaba si la maldición del hotel lo perseguiría para siempre. La imagen de aquella mendiga, ahora cargada de nuevas revelaciones, representaba su fracaso, su desilusión, pero también una chispa de esperanza apagada. El murmullo de los demás competidores era un constante recordatorio de las alianzas traicioneras que se tejían en la oscuridad. Tenía que decidir: seguir aferrándose a su vida solitaria o abrirse a la posibilidad de redención. La cocina, antes llena de sabores y sueños, ahora olía a traición y peligro. ¿Podría Álvaro encontrar el coraje para confiar en Camila, la chef con un pasado tan complicado como el suyo? La presión crecía y el tiempo se deslizaba entre sus manos como harina. La incertidumbre lo envolvía, dejando un eco de preguntas sin respuesta. ¿Podría romper el ciclo de su vida? ¿O la sombra del pasado lo consumiría antes de que tuviera la oportunidad de cambiar su destino? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo... Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! El caos estalló en la cocina. La tensión se volvió palpable. Y en medio de todo, Álvaro sintió que su mundo se desmoronaba. Su mente se llenó de gritos de los sous-chefs. El sonido de utensilios cayendo al suelo y ese aroma hirviendo que antes le resultaba familiar, ahora lo atormentaba. Todo se oscureció, mientras un grito desgarrador atravesaba el aire. El sous-chef caído se retorcía en el suelo.
La sangre brotaba de su abdomen, tiñendo el espacio con un rojo intenso. El cuchillo, su herramienta de arte, ahora era un instrumento de horror. Cuando Álvaro miró nerviosamente a su alrededor, sus ojos se encontraron con los de Camila, parpadeando hacia él en estado de shock. Ella había estado azula. Un sudor frío corrió por su espalda. ¿Lo había traicionado de algún modo? La atmósfera se densificó. El aire se volvió espeso y tóxico. Los murmullos crecían como un grito colectivo. La inconcebible realidad se hizo eco entre los demás chefs, cada uno con expresiones de horror y confusión. Las palabras flotaban sin propósito. ¿Quién lo haría? ¿Por qué? La cocina, antes un espacio de creatividad, era ahora un teatro del absurdo. Justo cuando pensó que lo había visto todo, Álvaro escuchó una risa fría, aterradora. Venía de la mendiga. Su figura desaliñada parecía brillar con una energía oscura. Álvaro se sobresaltó. A pesar de haberla despedido, algo en su mirada lo inquietó. ¿Acaso la mujer sabía más de lo que había dejado entrever? No podía confiar en su instinto, pero la sensación de peligro aumentaba. La mendiga se acercó lentamente. Su voz era un murmullo grave. Álvaro, esta competencia no era solo para ti. Todos somos parte de un plan más grande. Las sombras nos rodean, y lo que ha ocurrido hoy no es más que el primer acto. Los ojos de toda la sala se centraron en ella, y él sintió que el corazón latía con ferocidad en su pecho. ¿Un plan? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Álvaro. Su voz temblaba. La multitud se había detenido. El murmullo era ahora un silencio que lo oprimía todo. Entonces, como si hubiera pulsado un botón, ella reveló un secreto desgarrador. La verdad es que yo soy parte del pasado de este lugar. Todo ha sido un montaje. Todos ustedes son piezas en un juego. La competencia, la rivalidad, se ha tejido para controlar sus destinos. Las revelaciones colapsaron sobre él como un torrente. Las alianzas, la desesperación, la traición. Todo tenía un sentido retorcido que se escapaba entre sus dedos. De pronto, un grito helado interrumpió su horror. Camila había caído al suelo, agarrotada. Sus ojos miraban al vacío. Una nota se deslizó de su mano. Él la tomó apresuradamente. En la nota se leía en letras temblorosas: no le digas a nadie. Eres el único que puede detenerlo. Confía en la mendiga o lo perderás todo. Álvaro sintió como el aire se le iba. Confundir a la mendiga como su salvación ahora parecía una locura. La risa resonó de nuevo, mientras el horror de la historia que había creído conocer se retorcía y se desmoronaba. Todo lo que había construido, cada plato, cada sacrificio, todo se desvanecía en una serie de engaños. La presión sobre él era abrumadora. Decidir su próximo movimiento ahora significaba colocar su vida en un delicado equilibrio. ¿Era el inicio de su salvación o su perdición definitiva? El futuro se tornaba más oscuro y complicado, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La presión era insoportable. Álvaro sintió como si un peso invisible le fuera a aplastar el pecho. Todo estaba a punto de desmoronarse. La sala, antes vibrante de aromas y risas, se había convertido en un pozo de horror y susurros aterrados. Mientras sus pensamientos daban vueltas, la figura de la mendiga se alzaba ante él, envolviendo la atmósfera en una espiral de misterio. Todo es parte de un plan.
Sus palabras resonaban, pero el eco estaba abrumado por la confusión. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Álvaro se preguntaba si ella había estado detrás del caos que se desataba en la cocina. Necesitaba claridad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Camila estaba en el suelo, su cuerpo convulsionando. El caos estallaba una vez más. ¡Camila!, exclamó, y sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera procesar la gravedad de la situación. Corrió hacia ella, empujando a los demás chefs a su alrededor, que retrocedían aterrados. La herida era visible. Su piel palidecía mientras las convulsiones la sacudían. ¡Alguien llame a emergencias!, gritó Álvaro, las manos temblorosas. Los rostros de los otros chefs eran máscaras de pánico. Pero en medio de ese horror, un detalle le hizo frenar bruscamente. En la mano de Camila, la nota que él había visto antes empezaba a desvanecerse, como si se evaporara en el aire. «No le digas a nadie», murmuró él, el corazón en un puño. La mendiga lo observaba con intensidad. «Ese es el primer cambio, Álvaro. La confianza es un lujo que no puedes permitirte». Su voz se cortó, como si un hilo invisible estuviera entrelazando sus destinos. «Camila no es quien crees». De pronto, mientras los gritos de auxilio resonaban, una mentira oscura se desnudó frente a sus ojos. Una sombra apareció detrás de la mendiga, y de repente, un segundo grito interrumpió la escena. Un chef que había sido parte de la competencia, conocido por su ambición voraz, emergió de las sombras. Su rostro estaba cubierto de una risa siniestra. «Todo esto lo planeé, Álvaro. La competencia, el caos, te llevé a este punto. Camila nunca fue una amenaza, pero su verdad, su secreto, eso es lo que me interesa». Las palabras colisionaron con la realidad como un trueno. Álvaro, completamente aturdido, sintió que las piezas encajaban en un rompecabezas macabro. «¿Qué quieres de mí?», demandó, temblando de ira y confusión. El chef sonrió, una sonrisa que destilaba un veneno insidioso. «Tu legado es lo que quiero. La verdad es que he manipulado a todos como marionetas en este juego. Y tú, querido Álvaro, eres la pieza clave». Camila yacía en el suelo. Su respiración era entrecortada. Su vida pendía de un hilo. Los otros chefs estaban paralizados. La traición y el pavor les corría por la piel. «¿Qué verdad?», preguntó Álvaro, sintiendo que su mundo se desmoronaba nuevamente. La risa del chef resonó, un eco perturbador. Que Camila es más que una simple chef. Su historia, su batalla, tiene tanto poder que podría destruirlo todo. Ella es la clave para deshacer su propio juego. Y tú, se inclinó hacia Álvaro, una chispa de locura en sus ojos. Tienes que elegir. Salvándola, salvarás tu propia alma. Con un sudor frío recorriendo su espalda, Álvaro se dio cuenta de que no podía confiar en nadie. La cocina, que alguna vez había sido su refugio, se había convertido en un laberinto de engaños. La verdad era más final de lo que jamás se había imaginado. Mientras el sonido de la policía se acercaba, le llegó una idea aterradora. La salvación de Camila lo obligaría a enfrentar su oscuro pasado de una manera que nunca había anticipado. Una llave girando en una cerradura se discutía a sí misma entre sombras. Y Álvaro supo que, justo cuando creía entender la historia, todo había cambiado radicalmente. ¿Podría salvar a Camila antes de que el juego consumiera su último aliento? El peso de la decisión le caía como una losa,
y la historia apenas comenzaba a desvelarse. La tensión era insoportable. Álvaro podía sentir un frío picante que escalaba por su espalda, mientras sus ojos buscaban la figura de la mendiga. La multitud miraba con miedo y confusión. Luego, de repente, aquel chef, que hasta hacía un momento sonreía con esa risa macabra, dio un paso al frente y alzó la voz. «No sabías, Álvaro. Camila es el verdadero monstruo detrás de todo esto». El corazón de Álvaro cede. «Te aseguro que es ella quien controla cada movimiento aquí. La conocí antes de que te llegara. Cuando ella llegó, todo comenzó a cambiar. El murmullo en la sala creció como una tormenta. Los chefs se acercaban entre ellos, susurrando, tratando de entender. Las miradas se cruzaban, confusas, llenas de desconfianza. Camila, tirada en el suelo, convulsionaba. Su vida pendía de un hilo. ¿Cómo podía ser la culpable de algo tan cruel? «¡Cállate!», gritó Álvaro instintivamente, pero la risa del chef sonó nuevamente, como si lo burlesco se alzara entre todo el horror. «¿Por qué la defiendes? ¿Acaso no ves lo que ha hecho? Ella misma te llevó a este desastre». Las palabras estaban envenenadas y él sentía que su mundo se desmoronaba. Al mirar a Camila, sus ojos llenos de miedo, su infusión de vida se desvanecía entre sus manos. «No, no puede ser verdad», pensó mientras se acercaba a ella. Las convulsiones parecían pelear contra el tiempo y sus ojos relampagueaban en la oscuridad de su agonía. Pero justo cuando se agachó para intentar ayudarla, una sombra se abalanzó sobre él. Álvaro giró la cabeza y allí estaba la mendiga, su mirada intensa penetrando en su ser. «No puedes confiar en ella. Debes elegir, Álvaro. El momento de la verdad ha llegado», susurró con un tono grave que reverberaba en su interior. Un alarido surgió. La multitud se separó como si un rayo hubiera partido el aire. Álvaro se dio cuenta de que el chef que había estado riendo avanzaba con intenciones aterradoras. «Todo termina aquí», dijo, levantando un cuchillo que rebosaba de un rojo espeso. «Y tú, Álvaro, serás el siguiente». Con un movimiento rápido, se lanzó hacia la mendiga, quien no titubeó. En un choque brutal, la mendiga se movió como un destello, embistiendo al chef con la agilidad de un felino. El cuchillo cayó al suelo, girando como un reloj roto. Un instante terrible de silencio se intercaló con el horror de la sala. Álvaro se quedó paralizado, sus ojos entrecerrados, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La visión de la mendiga, ahora revelada como una figura de fuerza en vez de debilidad, lo dejó atónito. Pero un giro aún más asombroso lo alcanzó con la rapidez del rayo. Mientras la mendiga sujetaba al otro chef, las luces de la cocina comenzaron a parpadear. Y en medio de la confusión, Álvaro entendió que la verdadera revelación no era la pelea, sino lo que sucedió a continuación. Desde la esquina de la sala, un tercer hombre apareció, con una chaqueta que brillaba como el oro. «¡Sorpresa!», gritó. Su risa era igual de aterradora. «Tú lo hiciste posible, Álvaro. El torneo, la pelea, la traición, todo ha sido parte de un espectáculo. ¿Y tú? Querido amigo, eres el protagonista de este drama». Su mente se congeló. El mundo a su alrededor giró y la cocina se convirtió en un escenario de locura. El panadero conocido, que había sido un rival tanto como un colega, se erguía como un maestro de ceremonias. La verdad era una red de engaños, un juego del que él nunca había sido consciente. «¿Qué significa todo esto?», balbuceó. La risa resonó y destruyó el silencio, haciéndolo eco en sus pensamientos. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Sus amigos, sus enemigos, todos llevaban máscaras en este retorcido escenario. Mientras Camila luchaba por su vida
y el peligro se asomaba entre la multitud, la pregunta persistía. ¿Podría Álvaro encontrar la verdad en medio de todas estas mentiras? ¿Sería capaz de desentrañar la trama antes de que su vida y la de aquellos que le importaban se convirtiera en un fatal giro de tragedia? La sala estaba sumida en el horror, y él tuvo que decidir. ¿A quién podría confiar? Cada rostro se volvió una crítica de su pasado. Las sombras lo acechaban, y el tiempo se convertía en su mayor enemigo. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba, mientras un nuevo laberinto se abría ante él, repleto de secretos por descubrir. El aire estaba cargado de tensión. Álvaro miró a su alrededor, la cocina en un caos absoluto. Camila yacía en el suelo, luchando por respirar. La risa del chef que había emergido de las sombras todavía resonaba en sus oídos, un eco frío que parecía burlarse de la situación. La confusión crecía. Cada un segundo era un tormento. Entonces, de repente, una sombra se proyectó sobre él. El chef que había levantado el cuchillo, aquel que parecía un maestro de ceremonias macabro, se acercó aún más, sus ojos brillando con locura. Todo ha sido un espectáculo, Álvaro, pero en esta historia tú no eres el héroe, eres el villano. Álvaro sintió cómo su sangre se helaba. ¿Qué estás diciendo? Yo solo quiero salvar a Camila, gritó, pero sus palabras se ahogaron en el pánico que se apoderaba de la habitación. Por un momento, el murmullo de los otros chefs cesó, como si el aire mismo hubiera decidido dejar de circular. Miradas repletas de desconfianza danzaban entre ellos. Y entonces ocurrió. La mendiga, antes un símbolo de esperanza y revelación, dio un paso al frente. Álvaro, todo esto comenzó mucho antes de que tú llegaras. Yo soy parte del juego, pero solo para evitar que suceda algo mucho peor. Sus palabras cortaron como un cuchillo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo con eso? Álvaro sabía que su corazón latía con furia, mientras la comprensión se abría a su alrededor como un abismo. La mendiga continuó. La anorexia no es solo mi batalla, es una señal. Este torneo ha sido diseñado para atraer a personas como tú y yo. Cada palabra la sentía como una explosión. ¿Qué quieres decir? Eres parte de esto, de este desastre. ¿Lo planeaste? Su voz temblaba. Estaba al borde del colapso. Entonces, como si la cocina entera estuviera a punto de estallar, ella apretó los labios. Las luces comenzaron a parpadear incesantemente. Álvaro giró la cabeza y se dio cuenta, horrorizado, que el chef enemigo no estaba solo. Un grupo de figuras emergió de las sombras, todas con trajes oscuros y miradas desafiantes. No es solo un torneo, Álvaro, dijo el chef, burlándose. Es una prueba. ¿Te has preguntado el porqué de tu caída en la cocina? No es casualidad. Todo gira en torno a ti. El caos se intensificó. Álvaro sintió la urgencia de actuar, pero las palabras del chef retumbaban en su mente. La traición, las alianzas, todo ha sido orquestado para ver cómo reaccionarías. Eres un peón en este juego, Álvaro, pero puedes liberar o condenar a todos aquí. El tiempo pareció detenerse mientras la revelación se cernía sobre él. La verdad que había sido enterrada como un secreto oscuro, ahora afloraba a la superficie. «Camila, ¿eres parte de esto también?», se preguntó la mirada, cruzando con la de ella ya caída. Ella abrió los ojos, su mirada apagada y profunda. No podía soportar la idea de que ella, el fulgor que había iluminado su vida, pudiera estar implicada en todo esto. «No,
¡Ella no!, gritó, aunque la duda se instalaba en su pecho como un veneno. El grupo de sombras aumentó, rodeándolo, y el miedo creció. Las risas, una cacofonía aterradora, agudizaban la paranoia latente en su mente. ¿Recuerdas la primera vez que nos encontramos? Desde ese momento te estaba observando. Detrás de la competencia hay secretos. Y Camila puede ser clave para abrir la puerta de la verdad que ni siquiera tú conoces. Las palabras del chef envenenaban su mente, haciéndolo cuestionar lo que había tenido por seguro. ¡No puede ser! ¡Esto no está pasando! Álvarez se llenó de desesperación, pero el flujo de sus pensamientos seguía corriendo. Mientras su mundo se torcía, había algo claro en su interior. Debía actuar. La vida de Camila colgaba de un hilo, y la red de intrigantes se extendía más allá de lo que jamás imaginó. Y cuando estaba a punto de lanzarse a salvarla, el aire se llenó de un grito desgarrador. ¡Camila!, él gritó. Todo el escenario se volvió un caos. Las luces comenzaron a apagarse, los rostros se difuminaban, y el horror verdadero estaba a punto de revelarse. ¿Qué oscura verdad aguardaba en las sombras? Las preguntas giraban como un torbellino, mientras sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La incertidumbre y el terror lo ahogaban. ¿Podría algún día descubrirlo? La respuesta estaba en el aire, como un cuchillo afilado, dispuesto a cortar los lazos de su propio destino. El aire se volvió irrespirable. Álvaro sintió que su corazón latía con fuerza. Cada pulso retumbaba en sus oídos. La revelación de la mendiga y el caos creciente llenaban la sala, y el sudor le corría por la espalda. Camila seguía tendida en el suelo. Su respiración entrecortada reverberaba en un eco aterrador. La risa burlona del chef resonaba como un veneno en el aire. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué no entiendes que todo esto ha sido planeado desde el principio? La voz del chef, llena de desprecio, seguía atormentándolo. Las sombras se acercaban. Cada rostro a su alrededor reflejaba miedo y confusión. Él no podía permitir que eso siguiera. ¡Ah, Camila! Mientras los otros chefs se agachaban, mirando entre ellos, buscando culpables. Entonces, una explosión de movimiento. La mendiga, con la agilidad de un rayo, se lanzó hacia el chef. Pero en un giro inesperado, un puñal reluciente apareció de su mano, surgiendo de la oscuridad como si hubiera sido convocado. Álvaro quedó paralizado. ¡No! El tiempo pareció detenerse mientras el acero brillaba. La mendiga lo hacía, pero no para atacar al chef. Sus ojos se encontraban con los de Álvaro. Un torrente de emociones se reflejaban en su mirada. «Es la única forma de salvarlos», susurró antes de que el cuchillo se incrustara en su propio abdomen. Un grito desgarrador cortó el aire, el dolor reflejado en sus ojos, y al instante el horror lo inundó todo. «¡No!», gritó Álvaro, avanzando, pero otros lo retuvieron. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso?», balbuceó, pero las respuestas se desvanecieron en el ruido de su angustia. La sala estalló en gritos. El chef, que había estado riendo, ahora se quedó sin palabras. «¿Qué demonios has hecho?», murmuró, su rostro en shock. La sangre brotó de las heridas que antes no existían, tiñendo el suelo de rojo. Álvaro se arrodilló junto a la mendiga, desesperado. «¡Ayuda! ¡Por favor, alguien!», gritó, pero los otros chefs estaban paralizados, algunos tapándose la boca, otros mirando a su alrededor con miedo. «Eres tú, Álvaro, solo tú puedes detener esto», murmuró la mendiga. Su voz se desvanecía, su aliento era un hilo frágil. Todo ha estado entrelazado. Su mano temblorosa tomó la de él, y en ese instante
el mundo se volvió un torbellino. Una sombra emergió entre la multitud. Un tercer hombre, el panadero, que había aparecido como un aliado, avanzó hacia ellos sonriendo. «Todo esto es hermoso, ¿no crees? Una gran actuación», dijo, sus ojos llenos de una locura que lo consumía. Pensaron que estaban en el centro del escenario, pero la verdad es que ustedes son solo piezas en una obra maestra creada por mí. Álvaro sintió como el ácido subía por su garganta. «¿Qué has hecho? ¿Por qué?» La rabia y el horror se mezclaban en su pecho. «Tú también eres parte del plan, ¿verdad? Usaste a todos». «Por supuesto», continuó el panadero. «Este torneo es solo un juego. Y tú, Álvaro, eres mi pieza favorita. La competencia, los conflictos, la mendiga. Todo ha sido diseñado para que tú decidas, pero la verdad es que no eres el héroe que pensabas». Las palabras le golpearon como un martillo. Mientras la mendiga se desvanecía, comprendió la magnitud del engaño. Ella, la que parecía ser su salvación, era solo otra víctima en este oscuro juego. «¿Cómo puedes decir eso? Ella no quería nada más que ayudar». En sus labios temblaban las palabras, pero la impotencia lo consumía. «Ella te ha traicionado como todos», dijo el panadero, dibujando una sonrisa. «Y ahora, a punto de perder todo, ¿quién te salvará? Ah, pero no te preocupes, habrá más sorpresas en camino». La sala oscureció. El caos resonaba como un eco en su mente. La traición, el dolor, el arrepentimiento, todo se desmoronaba, y en medio del horror, un hilo de esperanza comenzó a apagarse. Mientras todo estaba a punto de colapsar, las luces se apagaron. Un silencio sepulcral llenó el espacio, y el miedo se apoderó del corazón de cada uno. ¿Qué se avecinaba en la oscuridad? ¿Era la tragedia? ¿O había todavía una chispa de redención escondida entre las sombras? Todo se volvía confuso, y Álvaro sabía que lo que había sido cierto estaba a punto de cambiar para siempre. El aire se volvió denso y cargado de tensión. Álvaro sintió que el tiempo se detenía. Cada latido de su corazón resonaba en sus sienes. Camila seguía en el suelo. Su respiración era un susurro, un hilo que se desvanecía. La luz temblorosa revelaba las caras de sus colegas, cada una reflejando horror, confusión y desesperación. La risa del chef, en el fondo, parecía cobrar vida propia, un eco burlón de la calamidad que se desataba. «¡Cállate!», gritó Álvaro, tratando de hacer callar la risa. Pero la realidad era aún más perturbadora. Las sombras danzaban hacia alrededor. Cada figura disfrazada mostraba una sonrisa que escondía secretos oscuros. Había algo más, algo que aún no comprendía. De repente, la mendiga se tambaleó. Su rostro se tornó pálido y con un grito quebrado se desplomó frente a él. «No, no, no», balbuceó Álvaro, arrodillándose a su lado. Su mano gravitó hacia ella, los ojos llenos de un torrente de emociones. Pero en un instante, lo que parecía ser una herida mortal se transformó. En lugar de sangre, un brillo iridiscente brotó del abdomen de la mendiga, llenando el aire con una luz suave y celestial. «¿Qué?». La voz de Álvaro se quebró, incapaz de pronunciar la verdad que se manifestaba. Los otros chefs retrocedieron. Aquellos que antes habían temido al caos, ahora estaban paralizados por el asombro. Esa luz, brillante e hiriente, erguía imágenes fragmentadas en su mente, recuerdos del pasado. La temperatura de la cocina se disparó, y la mendiga parpadeó, pero sus ojos ahora relucían con un brillo sobrenatural. «Álvaro, yo siempre he estado aquí». «No como una mendiga, sino como parte de esto», dijo,
su voz ahora resonante y poderosa. Tu vida, este torneo, cada paso, cada decisión, estaba orquestado desde el principio. Eres el elegido. Las palabras atravesaron el aire como flechas. La confusión se volvió rabiosa. ¿Elegido? ¿Por quién? ¿Por qué? La incredulidad se transformó en ira. Culpabilidad, resentimiento, todo se amalgamaba en su interior. ¿Por qué? Continuó la mendiga. Soy una guardiana. He protegido la esencia de este lugar. Siempre he sido parte de ti, Álvaro. Cada plato que has creado, cada fracaso, cada éxito, han resonado en mí. En un giro abrupto, la sala se llenó de murmullos. Un susurro impasible llenó el aire. Los rostros de sus colegas comenzaron a cambiar. Sus expresiones se tornaban cada vez más sombrías. ¿Qué estaban ocultando? ¿Acaso ellos también eran parte de este sinfín de engaños? ¡Eso es! ¡Todos ustedes!, gritó Álvaro, alzando la voz. Todo este tiempo me han manipulado. Mientras comprendía la magnitud del juego, una ola de horror le recorrió la espalda. Las miradas ofendidas se encontraban con las de los demás chefs, y en sus rostros se dibujaba un dilema. Algunos retrocedieron, otros avanzaron. Entonces el panadero se adelantó. Su sonrisa se desvanecía. «Ella no es quien dice ser», murmuró. «La verdad se ha ocultado entre las sombras, Álvaro. Nunca debiste de confiar en ella». Pero, ¿yo? Su voz se quebró, mientras una súbita visión llenaba su mente. Imágenes entrelazadas, secretos, traiciones. Todo cobraba sentido en un giro aterrador. La mendiga no solo era un enigma, sino la encarnación de lo que él había temido siempre. La representación de su propia decisión, el eco de su dolor y su historia compartida. En un instante fatídico, un retazo de dolor gutural emergió del corazón del caos. La luz que emanaba de la mendiga comenzó a desvanecerse en una neblina oscura. «Debes decidir», susurró ella, el brillo en sus ojos ahora opaco. «El tiempo se agota. La verdad es una elección». Con un nudo en la garganta, Álvaro sintió que el aire se hacía espeso. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Aquel torneo, la rivalidad, cada chef, cada lucha, todo formaba parte de un juego en el que él había sido el principal protagonista. Pero, ¿quién era realmente el villano? La sala de la cocina se transformaba en un escenario de incertidumbre. «No tengo tiempo», pensó. El silencio se alargaba como si el tiempo se detuviera. Los rostros eran confusos, pero sus almas estaban entrelazadas por el destino. Las preguntas volaban, pero cada una más oscura que la anterior. ¿Estaba destinado a ganar? ¿O todo había sido una trampa construida desde el inicio? La luz de la mendiga se desvanecía y las sombras se viraban. Y era evidente, un giro impactante en la trama estaba por desatarse, dejando a todos, incluso a Álvaro, al borde de un abismo de revelaciones. La cocina se convirtió en un campo de batalla, un lugar donde cada sombra parecía cobrar vida. Álvaro sintió el pulso del horror latir en sus sienes, mientras la luz brillante de la mendiga comenzaba a desvanecerse, como si una torre... «No, ¿qué estás diciendo?», gritó. Su voz se ahogaba entre los susurros aterrados de los otros chefs. Las miradas se cruzaban, y la confusión se transformaba rápido en miedo. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió a continuación. En medio de la confusión, un grito desgarrador surgió del fondo, como un eco del más allá. La puerta de la cocina se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Todos giraron a ver qué pasaba. En un instante de silencio,
hasta que el pánico se apoderó de ellos. Un hombre alto, con chaqueta negra y una cicatriz en la cara, entró con paso firme. Sus ojos ardían de furia. ¡Tú, Álvaro Rojas! Su voz resonó como un trueno. El caos se detuvo. Esta ha sido tu última competencia. No había nada en su mirada, solo el vacío más absoluto. Álvaro, atrapado entre la sorpresa y la incredulidad, sintió como algo se rompía dentro de él. ¿Quién era este tipo? ¿Qué quería? ¿Qué significa esto?, preguntó, el corazón latiéndole al ritmo de un tambor ensordecedor. La mendiga, en su lecho de luz, quedó petrificada, incapaz de moverse, como si el mundo se tambaleara. El nuevo intruso se dio la vuelta, mirando a todos los presentes. La verdad está aquí, y la levantaré ante todos. Las palabras eran como dagas, cortando la tensión en el aire. «Aléjate de mí», gritó Álvaro, pero sus palabras parecían perderse en la inmensidad de la sala. «Lo que has hecho, todo lo que hemos vivido», comenzó, pero el misterioso hombre no lo dejó continuar. «Tu historia es más oscura de lo que has creído. La competencia fue solo un montaje. ¿No te das cuenta? Todo ha sido orquestado. La mendiga, ella es la clave», señaló a la mujer, cuyos ojos expresaban terror y comprensión a la vez. «Y tú eres el que tiene que decidir entre el juego y la verdad». El estruendo de la revelación llenó la cocina. Chefs y sous-chefs, que antes habían sido rivales, comenzaban a murmurar entre ellos. Sus expresiones reflejaban el horror de ver cómo su mundo caía por los suelos. La risa burlona del chef antes mencionado ya no era divertida, sino que se ahogaba en una atmósfera de tensión palpable. Álvaro, dividido entre el deseo de rescatar a Camila y el llamado de la verdad, sintió su pecho cerrarse. La figura del hombre se alzaba frente a él como un fantasma, un recordatorio de lo que había sido. «No puedes huir del pasado, Álvaro. La traición entre ustedes siempre fue parte del plan, y tú, con tu talento, has sido la pieza clave». Las palabras resonaron en su cabeza como un eco imparable. Todo, el torneo, la competencia, cada intento de superación, todo había sido una trampa. Sus manos temblorosas buscaron a Camila, quien seguía en el suelo, desvaneciéndose. «Ella no, por favor, no la toques», dijo, desesperado. Pero el intruso habló de nuevo, burlón, casi como un juego. «¿Te preocupa lo que le pase a ella? Ten cuidado, Álvaro. Lo que pasa en la cocina, queda en la cocina», advirtió. Y en ese momento, un cambio abrupto sacudió la oscuridad. Una explosión de luces brillantes estalló de la nada, iluminando la cocina como si fuera el día. A la vez, el grito de Camila resonó, un eco desgarrador que hizo que todos se detuvieran. Una figura iluminada surgió entre la neblina de luz, una mujer cuya presencia parecía absorber la oscuridad misma. Era la hermana de Álvaro, perdida hace años. «¡Álvaro!», gritó ella, y su voz rompió el aire helado. «Todo esto fue para salvarte. He estado observando, pero había límites que debías cruzar. La verdad es que el torneo no solo trata de cocina, se trata de vida o muerte. Y tú», sus palabras quedaron flotando en el aire, «debes enfrentarte a tus peores miedos». El mundo de Álvaro se detuvo. «¿Qué? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué significa todo esto?». Su voz se quebró mientras el juego de sombras y luces se retorcía a su alrededor. Todo lo que creía conocer se desmoronaba abruptamente, y en un instante se dio cuenta de que nunca había estado solo. Las conexiones, los secretos, la lucha eran más profundas de lo que había imaginado. «¡Decídete!», dijo la mujer, su rostro radiante, mientras las sombras se alimentaban de su luz. «Elige sabiamente,
Las vidas de aquellos que amas dependen de ello. La tensión llenaba sus pulmones mientras se enfrentaba a lo desconocido. Ahora estaba atrapado en un torbellino de emociones y decisiones que cambiarían su destino para siempre. La pregunta se erguía, brillante y oscura. ¿Podría realmente asumir la responsabilidad de su propio destino? ¿O cedería ante el juego que otros habían trazado para él? La angustia lo envolvió y sabía que cada elección lo llevaría a un camino desconocido. La atmósfera se volvía irrespirable, un aire cargado de miedo y desesperación. Álvaro, con el corazón a 1000 por hora, enfrentaba la verdad revelada por la mendiga. Sus palabras resonaban en ese: eres el elegido. Miraba a su hermana, al misterioso intruso y sobre todo a Camila, que seguía con dificultades en el suelo. El tiempo parecía fallar y el caos estaba a punto de estallar. El pánico se instaló en la cocina. Los chefs murmuraban entre ellos. Sus ojos reflejaban miedo y confusión. ¿Qué está pasando?, alguien preguntó en voz baja. Las sombras se arremolinaban y aquel intruso con la cicatriz no dejaba de sonreír, amplificando la sensación de que algo realmente oscuro se avecinaba. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Alto! La voz pertenecía a la mendiga, que estaba tratando de levantarse, aparentemente debilitada. Sus ojos brillaban con una energía renovada. Se enderezó y extendió su mano hacia el intruso. Tú no puedes seguir así. Esto se detiene aquí y ahora. El silencio se hizo. Todos los presentes se congelaron. Miraban fascinados. En ese instante la oscuridad pareció cobrar forma. Álvaro dio un paso adelante, sintiendo cómo su piel se erizaba, como si un peligro inminente estuviera a punto de soltarse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, la voz temblando por la incertidumbre. Fue en ese momento que ocurrió lo inesperado. Una explosión de luz iluminó la cocina, seguida de un estruendo ensordecedor. Todo voló por los aires, utensilios y platos hicieron un ruido atronador al caer. Álvaro sintió una oleada de calor, como si una tormenta eléctrica hubiera estallado. Cuando la luz se desvaneció, quedó parado en medio de los escombros. La cocción había dejado de ser solo un arte, se había convertido en un espectáculo de horror. Pero lo más aterrador fue que en medio de ese desorden, la figura del intruso había cambiado. Su cara se transformó en algo grotesco. Los rasgos eran distorsionados, como si la oscuridad misma hubiera tomado posesión de él. «¡No puedes detenerme!», gritó, la voz retumbando con un eco sobrenatural. «Este es mi dominio». Todo el mundo retrocedió. Gritos de terror resonaron. En esos ojos hórridos, Álvaro vio más que un enemigo. Reconoció un fragmento del mismo terror que había sentido. Un reflejo que le hacía cuestionarse si no había algo de verdad en lo que decía. Las risas burlonas desaparecieron, reemplazadas por un miedo primal. «¡Camila!», murmuró, girándose hacia ella, buscando su mirada, preguntándose si ella también había visto lo que él. «¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabes realmente de este torneo? Él es más que un rival, Álvaro. Esto nunca fue solo una competencia», contestó otra voz entre el caos. Era uno de los sous chefs que, a pesar del pánico, estaba tratando de mantener la calma. «Siempre hemos sido parte de esto, pero los secretos cambian todo». Una risita siniestra retumbó. El intruso avanzó. Su figura se volvió casi intangible. ¿No lo ven? Todo lo que has conocido, Álvaro, todo está vinculado por un hilo oscuro que nunca se romperá. Entonces, con una rápida sacudida de su mano,
mostró un objeto que brillaba intensamente. Un puñal. Tú decides si este es tu final o tu comienzo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el intruso se abalanzó sobre la mendiga. ¡No!, gritó Álvaro, corriendo hacia ella al mismo tiempo que Camila. Pero antes de que pudieran llegar, un destello iluminó la habitación. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la mendiga desapareció, como un espejismo desvaneciéndose en el aire. Las miradas quedaron fijas en el lugar donde estaba. El ambiente se congeló, solo rota por los murmullos de confusión. ¿Dónde está?, preguntó Álvaro, sintiendo que la realidad se deshacía. Sin su voz, la cocina se volvió un lugar oscuro, y él sabía que aquello era más que un simple juego. El caos se transformó en un profundo silencio, un silencio que fue cortado por el sonido escalofriante de su propia respiración. Lo sabía, todo esto era un truco, pensó, una sensación de impotencia haciéndose eco en su pecho. Y en ese vacío lo comprendió. La mendiga no solo había sido una simple figura, ella había sido el corazón del conflicto, el misterio central de toda su lucha. Sin ella, las piezas de rompecabezas no tendrían sentido. El juego estaba lejos de terminar. Todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. ¿Podría encontrarla de nuevo? ¿Podría descubrir la verdad detrás de este oscuro laberinto? Mientras las miradas se cruzaban y los murmullos aumentaban, sabía que el verdadero desafío estaba apenas comenzar. La pregunta crujía en su mente. ¿Estarían ellos listos para enfrentarse a la adversidad o seguirían atrapados en el eco del terror que habían desatado? El caos se adueñó de la cocina. Los gritos se mezclaban con el eco de los utensilios caídos. Álvaro, con el corazón latiendo como un tambor, miró a su hermana iluminarse entre la confusión. La impactante verdad ahora giraba a su alrededor como un torbellino, y su mente se llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me dijiste que eras parte de esto? Su voz resonaba en el aire, pero la mirada de su hermana era serena. Estaba protegiéndote, Álvaro. Este torneo no es solo una competencia, es una amenaza. Sintió un nudo en la garganta. ¿Una amenaza? ¿Una amenaza para quién? Mientras el intruso con la cicatriz se reía, el pánico brotaba entre los chefs. La luz comenzaba a desvanecerse de la figura de la mendiga, y Álvaro supo que el tiempo se aceleraba. ¡Espérate! No puedo perderla de nuevo. Con cada palabra de su hermana, la imagen de Camila en el suelo se hizo más clara. Ella necesitaba ayuda. ¡Alguien llame a emergencias!, gritó. Pero cada tentativa de ayudar a Camila se desvanecía en medio del caos. El intruso, sintiéndose invencible, se acercó a Álvaro con esa macabra sonrisa. «Nunca te perdonaré por lo que hiciste, Álvaro. Todo esto es un espectáculo creado por mí. El verdadero juego ha comenzado». «¡Basta!», exclamó Álvaro, sintiendo el fuego arder en su pecho. «No me detendrás. ¡No lo harás!». La rabia crecía en él. Con un golpe de adrenalina, corrió hacia la figura de la mendiga. Ella debía tener respuestas. «¡Espera! ¡No puede terminar así!». La voz de su hermana era un susurro urgente. «Tienes que decidir». Ambas figuras se hicieron una. Él avanzó y, como si el tiempo se detuviera, el cuchillo brilló entre las sombras. En un instante, el intruso se abalanzó hacia él, el arma lista para el ataque. Pero en una explosión de luz, la mendiga se transformó ante sus ojos. «Debes recordar quién eres,
Álvaro, sus palabras resonaron. Tu vida siempre ha estado ligada a esto. Las luces comenzaron a parpadear, y entonces ocurrió lo impensable. ¡Camila!, gritó, cuando vio un destello en su rostro. Ella sonrió débilmente. Una luz tibia apareció en sus manos, y el resplandor envolvió la habitación. La cocina se iluminó, y en ese momento, la confusión se convirtió en claridad. El amor, la pasión por la cocina, siempre han sido tu verdadera fuerza. La mendiga reveló el pasado oculto. Álvaro, esto no es solo un reto, es tu definición. La cocina es tu salvación. El intruso retrocedió incapaz de entender. La luz aumentaba y las sombras comenzaban a desvanecerse. En un último intento, Álvaro dio un paso al frente. Muestra lo que eres realmente. Todo explotó en un destello fulgurante. La cocina tembló y la habitación se llenó de una energía palpable. Un remolino de colores, olores y sonidos se arremolinó en el aire. Cuando el humo se disipó, se encontró de pie, con Camila recobrando fuerzas. «Lo hiciste», ella murmuró, y su mirada brillaba como las estrellas. «Nos enfrentamos a esto juntos». La alegría y la tristeza se entrelazaban en su corazón. El intruso, derrotado, soltó el cuchillo y en un último susurro desapareció en la oscuridad. Álvaro y su hermana se abrazaron, uniendo sus pasados. La cocina, aunque agitada, ahora resonaba con un nuevo entendimiento. «Lo hemos logrado, pero esto no es el final», murmuró Álvaro, mientras los demás chefs estaban confundidos. Una pregunta carcomía su mente. ¿Qué vendrá ahora? Mientras un nuevo aire de esperanza crecía, el futuro se aplazaba. Cada mirada intercambiada significaba que había más que enfrentar, y así, mientras el eco de la cocina resonaba, se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. ¡Ay, que recuérdenos que tienes que suscribirte inmediatamente al canal! Inunda la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.